¿Usted ha tenido un viaje astral o una proyección astral? No se preocupen, aquí se los vamos a decir. Y les digo algo por adelantado. Todos, absolutamente todos, tienen o han tenido bilocaciones inconscientes, viajes astrales o proyecciones astrales. Ahorita se los voy a decir, porque está interesante. La proyección astral, también conocida como viaje astral o desdoblamiento astral, en teoría es lo mismo, pero no es igual. Y les voy a decir. Es una experiencia subjetiva en la que la conciencia supera al cuerpo físico y se proyecta en un plano astral. La sensación es la de flotar por encima del cuerpo que permanece inactivo. La proyección astral puede ocurrir durante la fase REM del sueño o mientras, a medida de que algunos casos se han estado descubriendo, resulta que en algunos casos de estos estudiados, las personas que experimentan este fenómeno afirman que pueden ver su propio cuerpo acostado en la camita, pero lo ven desde fuera. Ahora sí ya les voy a decir cuál es la diferencia de la visión remota, de la proyección astral o de la bilocación. En algunos casos, cuando se proyectan astralmente, siguen estando en cierto modo de contenido de su cuerpo etéreo. O sea, saben exactamente quiénes son, no saben a dónde van, pero tienen el control de lo que están haciendo. Y cuando son viajes conscientes, pero cuando son desdoblamientos, tienen la capacidad de estar en 2 o 3 lugares al mismo tiempo y poseer y tener una conversación con 2 o 3 personas en diferentes partes del mundo o de su localidad, de su familia, del mundo o incluso del universo. Quiere decir, una mamá, si por alguna razón platicó a nivel etérico con su esposo que está en el trabajo, es correcto. Al mismo tiempo, si platicó o se comunicó con su hijo que está en la escuela, también es correcto. Y si se comunicó con su mamá o con su hermana, también es correcto. Tienen esa capacidad, sobre todo las mujeres, de tener 2 o 3 conversaciones prácticamente al mismo tiempo, y cada una diferente. No son distraídos. Y por otra razón, si una mamá me dice que está en Japón haciendo alguna actividad, es correcto. Si alguna persona me dice que al mismo tiempo está en Inglaterra, también es correcto. Si alguien me dice que está en Estados Unidos, es correcto. Y el tercer ejemplo, alguien está aquí en este momento en el planeta Tierra, es correcto. Si alguien al mismo tiempo está en Orión, o está en Pléyades, o está en Próxima Centauri, también es correcto. Se tiene esa capacidad. Así es que la proyección astral es el nombre más popular que se le da a esto. Bilocación, desdoblamiento, proyección, viajes astrales, lo más común. Fenómeno en el que algunas personas se perciben fuera de su cuerpo, vivenciando la realidad al regresar, pudiendo incluso realizar, visualizar que el cuerpo físico sigue adormecido, pero ellos están conscientes de dónde están.
Ahora bien, el viaje astral, por supuesto, tiene lugar, en este caso, durante la fase de REM, como decíamos hace un rato. Pero acá también hay una situación muy importante, que la mayoría de los viajes astrales son o los hacen de una forma inconsciente. Entonces no se dan cuenta las personas que es un viaje astral o que es una bilocación. No podría. Entonces, esto está muy interesante. Ahora bien, vamos al siguiente nivel, por supuesto. En el estado de REM, cuando están todavía, como dice la nota, de alguna forma, cuando están en un modo consciente, saben que tenemos un cuerpo físico. Se están viendo que el cuerpo está dormido, está descansando, pero al mismo tiempo nos estamos viendo fuera de nuestro cuerpo. Pero no sabemos a dónde ir y qué hacer y cómo manejarnos. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas tienen miedo al hacer sus primeros viajes astrales? Es interesante esto. Muy, muy interesante. Ahora bien, vamos al siguiente nivel. Cuando ya dominas esos viajes astrales, que tú llamas a tu ángel de la guarda, al menos, llamas a tu ángel de la guarda y tienes una conexión, una interacción con tu ángel de la guarda o con tus guías espirituales, esto se convierte en un viaje astral consciente. También, y la tercera o el tercer tipo de viaje astral es que cuando te proyectas ya en cuerpo, tienes dominio de tu cuerpo, no solo etérico, sino físico, y ordenas que te lleven a donde tú quieras. Puedes ir solamente hacia el futuro. No hay evidencia con base científica que se haya descubierto que se pueda ir al pasado, porque ahí entran las almas o el cuerpo etérico entra en un déjà vu. Pero sí puedes hacer tu viaje al pasado de acuerdo con tus registros akáshicos o, en este caso, las famosísimas regresiones. Las regresiones son cuando entras solamente en una línea del cuerpo, una línea del tiempo de una persona. Nada más. No hay otra opción. Entonces, es muy importante. Vamos a suponer que ustedes pueden entrar a la línea del tiempo de ustedes mismos, de su vida. Unos le llaman autorregresión, otros le llaman viaje astral. Se puede. O un registro akáshico, se puede. Pueden regresar a revisar su constelación familiar. Eso sí se puede. Claro que se puede. Lo que no pueden hacer es violar el libre albedrío que yo vaya a visitar, y más aún sin permiso, a Tania, a María Bernaza o a Investigador o a Chucho Gam. Si puedo ir, pero no puedo entrar sin el permiso de ellos. No hay fuerza, no hay cómo. Si ellos me dan permiso, sí podría ir. Pero si no, no se podría ir. No se podría ir. Ahora bien, las proyecciones son, los viajes astrales conscientes, Y el tercero son las proyecciones astrales o bilocaciones conscientes. Ahí tienes la autoridad. Le dices a tu ángel de la guarda, le dices a tu guía, le dices a quien tú gustes y ordenes, llévame
a donde tú quieras. Pero quien manda eres tú. Pero debes de ir con guardianes etéricos. Puedes ir, pero con guardianes etéricos, porque se vuelve muy, muy vulnerable. Las personas que hacen estos viajes de bilocaciones conscientes deben de ser conscientes, por supuesto, a dónde van, y también son vulnerables a a grandes cantidades de peligros. Entonces debes de ir con tus guardianes, debes de ir protegido en ti, en el ser celestial. Entonces, eso es algo extraordinario. Muy bien. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, muchas gracias. Dice acá, es el primer programa del día, me perdí uno. No, apenas vamos empezando. Buenas tardes. Dice, si estás despierto y te ves fuera del cuerpo, eso no es un viaje astral, tampoco es una bilocación, tampoco es una proyección. A eso se le llama un... es una separación, pero el cuerpo está dormido haciendo sus actividades. Es como una proyección, pero planificada. Es una autoproyección consciente. Es muy fuerte esto. Muy bien, dice, ¿qué pasó? También se les fue la luz, está muy oscuro. Está muy oscuro. Uy, Dios, no digas eso, si no al rato van a decir, hiper es oscuro. Oh, que la canción. Vamos a ver si, vamos a prender la luz. ¿Les parece? No, aquí lo puedo hacer. Opacidad, contraste. A ver si así. Y, oh, ahí está. A ver si se ve mejor. Sí, porque estoy ocupando otro tipo de filtro. Es que quiero cambiar la luz. Ahí está bien. Ahora díganme si me veo más mejor o menos peor. Bueno. Ok. Díganme cómo se ve. Si ya me veo mejor. Que a veces que parece que tengo hepatitis. Pues te cuento que a mí me vinieron a visitar y de volada lo mandé sacando a esa persona. Claro, no puede. Ocupando tu libre albedrío no puedes. Es imposible. Es imposible. Muy bien. Saludos Marisol, ¿cómo estás? Yo no controlo los viajes astrales, pero sí me he dado cuenta unos buenos. Me he dado unos buenos, perdón. Qué bueno. Creo que la mayoría. Creo que la mayoría es Creo que la mayoría es. Lo ha tenido. Te van a decir que estás haciendo algún ritual, ya sabes. A veces toman a mal. Eh, Está muy bueno eso. Ahora sí me van a decir que soy un obscuro. Dice, ya te ves mejor. Perfecto. Si ya se te ve mejor. Ok, perfecto. Sí, porque sí, ¿no? Muy bien. Es que tenía yo la lamparota y el problema radica en que primero, pues aparte de que consumía más luz, luego también me lastimaba. Entonces aquí con esta lucecita. Muy bien. Entonces, que quede claro que las bilocaciones conscientes, me quedé pensando, vamos a unar y vamos a ver las proyecciones o la supraproyección. La supraproyección
o la superproyección o la bilocación consciente es el más difícil. Vamos a suponer, estoy con ustedes ahorita aquí haciendo un video de YouTube desde la cabina, pero al mismo tiempo hay una parte de mí que es de mí, literal. Ah, caray, ya se oscureció esta cosa. Que está haciendo unas compras en algún mercado o en algo así. ¿Sí me explicó? Entonces, en los dos estoy interactuando y aquí los estoy escuchando, pero al mismo tiempo estoy en otro lugar. Eso existe. Claro que sí existe. Por supuesto que sí existe. A ver, creo que ya se ve mejor o todavía sigue mal el recorte. Yo también estoy así, pero sin luz. Ah, caray. Existen lámparas LED muy buenas que no lastiman. ¿Saben qué quiero comprar? Bueno, ahorita no es temporada de compras, pero me gustaría comprar las cintas, las tiras LED. Eso sí como que me llama la atención. Pero esta luz no me lastima, ¿eh? Por lo menos esta luz creo que está mejor. Sí, porque luego me dicen, tienes hormigas o tienes larvas. Hay de todo. No, es así directo. La luz debe quedar detrás tuya si la pantalla no te lastiman los ojos. Exacto. Muy bien, saludos a todos. Gracias. Saludos, Yesenia, ¿cómo estás? Carol, muy buenas tardes. En este caso, la experiencia extracorporal, que ese es el más difícil, como me dice María Bernaza, ¿qué pasa si tú estás despierta y te ves que estás despierta, estás consciente? Esa se llama proyecciones extracorporal. Entonces ya hablamos de viajes astrales inconscientes, ya hablamos de viajes astrales conscientes, ya hablamos de proyecciones astrales, si lo quieren poner, pero yo les diría que son proyecciones etéricas. Y la otra es que la experiencia extracorporal, pero consciente, que es una experiencia que dominas los dos o los tres. Se supone que no debe de ser más de 3. No podemos. No podríamos. No se ve. Entonces se supone que no podemos estar más en 3 lados. Si alguien va y dice que está en Melmac y está en, no sé, en otro lado, no, difícilmente podría ser eso posible. La verdad, difícilmente, lo veo muy difícil. Es que a veces algunos maestros o supuestos maestros, luego también con esa finalidad de que quieren impresionar, incurren en algunas cosas muy sacadas de contexto. Perdónenme, muchos son mis amigos, ustedes lo saben. No estoy hablando de nadie en particular, pero sí de muchos en especial. Y es que sí se pasan de lanzas. La verdad. Sí se pasan de lanzas. Pero bueno, allá ellos. Bueno, caray. Ya se me modificó esta cosa. Así lo tengo que ir checando. Sí, voy a ver si cambio la luz. ¿No les parece? Uh-huh. A ver, vamos a ver. Ahí está bien. 430. Creo que ahora sí ya está bien el recorte o todavía tengo mal. El recorte. Muy bien. Sí, sería bien comprar una lamparita LED.
En la 6 Poniente, entre las 9 y la 11, en el centro de Puebla, encuentras tiras de LEDs. Y bueno, no sé si comprar una tira de LED o en su defecto quisiera comprar unas lamparitas para cámaras. Dice, ¿es posible ver los viajes astrales de otras personas? O sea, verlos como fantasmas, digámoslo así. Sí y no. ¿Por qué digo que sí? La respuesta es muy fácil y sencilla. Sí, porque para empezar, si vas a ver un cuerpo etérico, tú tienes que estar en etérico. O sea, los dos pueden estar en etérico. Solo las personas que son súper conscientes y súper sensibles se dan cuenta, como lo dijo hace un rato Tania, se dan cuenta que están siendo visitados por algún ser, alguna entidad o algún cuerpo etérico. Ahora bien, los cuerpos etéricos siempre son de luz. Siempre. Y les voy a decir por qué. Porque el etérico tiene que ver o está ligado con el espíritu. Y no hay espíritu negativo. Me van a decir, ¿y cómo trabajan los magos? Trabajan de diferente forma. No trabajan en etérico. Los magos, lo que sucede o lo que hacen es que invocan. Vamos a hablar de Alejandra, muchas gracias, saludos. Vamos a hablar de cómo trabajan los magos oscuros. Ok. Vamos a hablar, no puedo hablar de nadie aquí en especial, pero vamos a hablar de Juanita Pérez, que está en Buenos Aires. Y estoy en México. Es más, ese mago está en el Mercado Sonora, en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace? Que a través de una fotografía, y con su nombre completo, por eso les dije ayer que usen el código o pónganse como un mote que solamente ustedes conozcan. O sea, yo soy Juanito Pérez, alias el Yunis. De hecho, muchos ocupan su nombre egipcio, su nombre en arameo, su nombre crístico, la fecha, lo que quieran. Y no lo digan ni acá, porque se vuelven vulnerables. Se convierten en unas personas altamente vulnerables. Ahora bien, ¿qué pasa? Que necesito la fotografía de alguien y su nombre completo. Ok. Entonces, lo que van a hacer el brujo del Mercado Sonora, lo que va a hacer es va a invocar al espíritu que está en Buenos Aires, de Juanita Pérez. Ahora bien, ¿por qué es difícil? 1. Si Juanita Pérez está bien empoderada y protegida, ¿ustedes creen que va a venir? No. Ahora, como no sirvió la primera sesión, ¿qué es lo que sigue? Ocupan tótem de poder del brujo. Mandan jaguares, mandan venados, sobre todo animales agresivos, felinos. El jaguar lo ocupan mucho, el león, el oso, lo mandan y visualizan el tótem, que son animales de poder, visualizan el alma de esta persona. Si la protección o el empoderamiento no es muy fuerte, entonces lo podrían traer nada más. Una parte, un fractal de su cuerpo puede venir. Nunca jamás podría venirlo totalmente todo el cuerpo etérico. Lo que va a traer es un fractal. Pero ahora, de los 12 fractales que tenemos, con que venga uno, el mago en el Mercado Sonora, en México,
le puede encriptar enfermedades, le puede encriptar, le puede sembrar sentimientos, cualquiera que sea. Y ese fractal lo van a regresar contaminado. Y ese fractal en su cuerpo natural va a alterar al espíritu o a la esencia de la persona. ¿Sí me explico? Ahora bien, pasa al siguiente nivel. Cuando sale el brujo con sus animales de poder de protección, pueden ir a visitar a Juanita de Buenos Aires y lo que puede hacerle es modificar solo su campo áurico. No puede entrar, pero la puede modificar, nada más, por ley de libre albedrío. Si alguna vez en la santería, en las cosas malignas, los magos negros, han escuchado hablar la palabra siembra, van y siembran odio, van y siembran envidias, nada más. Y depende de nosotros si lo tomamos o no. Si nosotros somos vulnerables, lo vamos a tomar. Si nosotros somos fuertes, con que ignoremos estas circunstancias, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces debemos de estar siempre, siempre bien empoderados. Siempre con la esencia del Cristo, de Dios Padre, la obra del Espíritu Santo, y debemos de tener una aura armonizada, que quiere decir equilibrada, armonizada, sana y en proceso de crecimiento. Así funciona la santería, así funciona todos estos contextos. Así funcionan. No hay más. Entonces, viajes astrales, creo que la mayoría hemos tenido esos viajes astrales, en su mayoría. Viajes astrales conscientes, algunos. Proyecciones astrales, que estos pueden ser incluso en el universo, es correcto. Y la más importante son las proyecciones, viajes o experiencias extracorpóreas, extracorporal, fuera del cuerpo, pero consciente. Y ahí tú eres el mago, tú haces lo que tú decides. Puedes ir a tu línea del tiempo, mas nunca podrías ir al pasado. O sea, imagínense que ustedes me creerían si yo les digo que voy a ir a la línea del tiempo de Yesenia y voy a ir a su pasado. ¿Ustedes creen que yo pueda ser capaz de eso? La respuesta es no. No hay nadie que pueda ir al pasado de la línea de Yesenia. Tampoco puedo ir al futuro de la línea de Yesenia si es que ella no me da permiso por el libre albedrío. Pero lo que sí puedo ir a hacerle a Yesenia, irle a sembrar emociones, energías negativas o malas vibras. Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. ¿Qué les parece? Así funcionan ellos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros estemos empoderados. Y cuando tenemos un mal día, tenemos una mala experiencia, lo que podemos hacer es no hacer nada. ¿Qué quiere decir y por qué salimos ganando cuando nosotros no hacemos nada? Porque no le damos una energía a algo que puede no ser bueno. Tal vez sea algo bueno. Si es algo bueno, pues sabrá esperar y nos iluminará. Pero si es algo malo, no le prestemos energía a esto. Hagan de cuenta que energéticamente, cuando nosotros nos enojamos, estamos muy alterados de los nervios y demás. Hagan de cuenta que nuestras emociones están haciendo como remolinos, o más bien nuestro campo toroidal de cada uno de nuestros organismos, de nuestros órganos internos, de los órganos principales. Acuérdense que todos, absolutamente todos, tienen un
cuerpo toroidal en cada órgano. ¿Saben cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? El órgano más grande del cuerpo humano también tiene su campo áurico. El hígado tiene un campo áurico. El riñón tiene un campo áurico. El corazón tiene un campo áurico. El estómago tiene un campo áurico. Entonces, cuando nosotros estamos alterados por alguna molestia, porque nos chocaron, porque no nos pagaron, o por lo que ustedes gusten y ordenen, lo que va a pasar es que la energía se van a alterar. Y en ese momento que estamos haciendo remolinos a nivel energético, si llega una emoción que nos quieren sembrar, ese es el momento en donde se pueden encriptar en nosotros. Y, por ejemplo, el rencor está muy asociado con la enfermedad del cangrejo. Todas las enfermedades son emociones. Todas. No hay ninguna sola enfermedad que no sea una emoción. No existe. No hay. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros estamos de mal humor o tuvimos un mal día, porque a Pedrita se le quemó la sopa, lo importante es no hacer nada, no pensar nada, no decir nada. Respirar y caminar, salir, no hacer nada, lavarse la cara, echarse agua fría en la cabeza, ver una caricatura, como ustedes digan. La idea es que cuando baje a nivel energético esa ira, sus cuerpos, sus campos toroidales se van a empezar a regular. ¿Ustedes por qué creen que la enfermedad del exceso de azúcar en la sangre se desata después de un coraje, después de un enojo? Entonces, lo que está sucediendo es de que eso ya se tiene. O sea, quiere decir que la persona ya tiene exceso de azúcar en la sangre y solamente basta una emoción fuerte, un coraje, un resentimiento y ya, sorpresa, ya se le desató, como decimos por acá. Ya le dio el azúcar. No, el azúcar ya la tenía desde cuándo. Lo que pasa que son esos estados alterados de conciencia y de energía. Muy bien. Gracias. Dice, tuve un sueño que tenía que transportarme y me dijeron que me subiera a la ballena como medio de transporte. Resulta que adentro era como una ciudad muy grande con un gran pulmón de vegetación. Eso no es un viaje astral. Eso es una proyección astral. Aquí el detalle es de que cada vez que encuentren más preguntas, más respuestas, o sea, que sea muy específico este tema, muy clarito, quiere decir que es una proyección y ustedes tienen el poder de decir, de preguntar y de concluir. El grave problema del ser humano es que la mayoría no concluye lo que va a hacer. Siempre por miedo, por falta de empoderamiento, por falta de confianza, que es lo mismo, no terminan. Justamente van a dar una copa, van a dar una flor y cuando se la van a entregar o se les va a entregar, despiertan. Esos son inseguridades. Hay que terminar esas misiones. Y quiere decir que tenemos que trabajar muchísimo en este plano. Vas por buen camino, pero hay que concluir. Seguramente a muchos de ustedes o a todos nos ha pasado eso, ¿no? Soñé con 3 colibríes que se paraban en la nariz. El colibrí tiene una conexión con la fuerza divina, con la fuerza celestial. Es genial soñar con colibríes.
A veces pregunto si estoy viva. Quiere decir que ahí hay un atrapamiento, porque si tienes esa capacidad de estas experiencias extracorpóreas, quiere decir que tenías una gran o tienes una gran conexión con tu interno, y dos, alguien te bloqueó o te están bloqueando o hay algo que no te permite avanzar, pero la capacidad la tienes. Y esto lo que hacen es un recuerdo del subconsciente de lo que has hecho en otra ocasión, porque no te ha pasado una vez, varias veces te ha sido así. Dice acá, mi nave es una ballena. Muy bien. Compré la tira de LED multicolor y esa ya tiene un control y con esa ajusta el brillo y el color que ajuste. Y son de 12 volts, no gastan casi nada. Pues eso es lo que quiero, porque las lámparas grandes, la verdad no me gustan porque siento que, aparte de que me lastiman, bueno, es eso, sobre todo me lastiman. Una vez me pasó que seguramente estaba regresando a mi cuerpo y me desperté en el techo y cuando quise pedir auxilio, pero no podía hablar y aterricé despacio, como una hoja lento. ¿Qué fue eso? ¿Estuviste a punto o tuviste una conexión extracorpórea? Porque fuiste consciente que estabas regresando, fuiste consciente que estabas en el techo de tu casa. Es un viaje astral del tercer nivel, si lo quieren ver así. Las venden en accesorios automotriz. Voy a ver, porque así sería más fácil. Pongo una tira alrededor del monitor y supongo que se ha de ver bien, ¿no? Alejandra Colombo, saludos. Los sueños son otras realidades. Ok. Astrales, y cuando nuestro cuerpo etérico viaja para la experiencia. Yo hago muchos viajes astrales, algunos con voluntad, otros no. Aguas con los que no son así. Ojo, quiere decir que todavía en algún momento de tu vida eres vulnerable y alguien te toma. Desde los 7 años los hago y estoy por practicar la visión remota. Yo creo que hay que concentrarse en las experiencias extracorpóreas conscientes. Viajes astrales, ido a Egipto, a la Antártida, Vaticano, Alaska, Japón, China, Saturno, Júpiter, Marte, Luna, Sol y la última vez en Hollywood. Mira. Intraterrenos, casi un libro para escribir de viajes astrales. Cada órgano mentiría un alma. Cada órgano mentiría un alma. Muy bien. Menoria. Tal vez quiera decir cada órgano tiene una memoria y la respuesta es que sí. Por supuesto que sí. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué significa que en varios sueños de diferentes lugares me ahogo de la garganta y busco un vaso de agua en el lugar y cuando lo voy a agarrar para tomarlo entonces me despierto? Muy bien. Es un viaje astral del segundo tipo y tienes que trabajar en algo. Primero, es un recuerdo del subconsciente que posiblemente en una vida pasada moriste ahogada. Ahora bien, ahogada o asfixiada, hay que corroborar qué pasa cuando ves el mar abierto. 1. O moriste por ahogamiento. Eso es 1. 2. Veniste a este planeta para rectificar y reestructurar esa memoria. Porque como dijeron hace un rato, cada emoción y cada sueño tiene una memoria. Posiblemente a eso se refiera. Muy bien, sismo en Japón. Sí, fue hoy en la mañana. Vamos a hacer programa en un ratito más.
Muy buenas tardes, gracias, 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 gracias. Estaba sentada en mi sillón y miro, estaba a mi hija fallecida al nacer. Hoy tendría 37 años. Ella me sonreía, fue por un rato y luego ella me abrazó y luego se fue. ¡Wow! Qué hermosa experiencia dentro de la tragedia de perder un hijo. Bendícela. Dedícale algo. Mira, Alejandra, si puedes, si crees, mándale a hacer una misa. 1, 2, préndele una veladora, agua y sal y dedícale una oración. Platica con ellas. Bendícela. Desde tu esencia, bendícela. Si tienes alguna duda, me llamas por teléfono. Dice, no, Hiper, si te contara, a veces yo sentía que me llevaba eso, da miedo, pero ya se regresa solito, eso creo. Así es. Saludos, Marta, dice, yo he hecho viajes astrales o misiones. Muy bien. Me estaban bloqueando, sí, pero es algo ahí que está pasando. Miren, de verdad que me lastima menos esta luz, ¿eh? En serio. Bueno, la última andaba en un panteón en Guanajuato investigando, ¿en serio? Pero con ejercicios de respiración no entran, supongo que entren. Dice, no sé si entra el tema, pero cuando uno sueña y siente dolor, ¿qué significa? Si el dolor es físico, aguas, porque si se puede manifestarse en una abducción o un intento de abducción. Normalmente se relaciona con abducciones fallidas o intentos de abducción. Muy bien. Que entre lo bueno, salga lo malo y todo se ordenó, todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. Pues bien, amigos, así vamos a dejar este video programa. Muchísimas gracias. Espero que quede claro. Una cosa son las experiencias o viajes extracorpóreas. Otra cosa son viajes astrales inconscientes. Otra cosa son viajes astrales conscientes. Y otra cosa son los bilocaciones. Son diferentes. Muy bien. Dice, fue la semana pasada. Muy bien. Le comento porque a veces soñaba que estaba en una pelea y el dolor lo sentía real. Eso ya es un viaje astral del tercer tipo, ¿eh? Cuando empiezan a sentir dolor o sentir las reacciones, huelen y tienen la sensación de algo. O sea, yo tengo la sensación acá de estar tocando mi mano, mis nudillos. Eso ya es una experiencia extracorpórea, por supuesto. Bien, amigos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos estamos viendo más al rato en otro videoprograma. Cuando mi padre falleció, me visitó. Yo quería abrazarle. Él me dijo que no era mi tiempo. Todo fue por telepatía. Yo me veía en mi cama y mi hermana me despertó. Y sentí cómo cayó mi cuerpo en la cama. ¿En serio? Yeah. Me pasaba mucho 2 años hasta ahorita. Ahorita ya no. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vámonos a Hipergeo y después nos vamos a Hiperdimensional, que vamos a hablar del tema de... caray, es de Stephen Hopkins. ¿Cuál es? Se los voy a compartir porque lo estoy estudiando. Y no hay problema. Para que vean que yo sí estudio. No lo digo por... es este. Vean lo que me encontré. Stephen Hopkins. Apocalipsis humano. Esto puede ser un mensaje real, literal. De eso vamos a estar hablando al rato. El apocalipsis del humano. ¿Y qué creen?
Eso es más real. Y esta información lo saben en el Vaticano, ¿eh? No lo dicen por dos cosas. Uno, miedo a la capacidad de reacción de los humanos. Y dos, intereses. De eso vamos a estar hablando al rato. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.